Hermanos, buenos días con cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Es un gusto poder saludarles y bueno, compartir en esta oportunidad un devocional, algo de la palabra de Dios. Me gustaría que pudiéramos ir a Romanos según de Corintios, capítulo 1, versículo 4. Estamos en tiempos donde esta pandemia todavía sigue golpeando fuertemente varios países y a otros, ya los ha golpeado y están de alguna manera normalizando su actividad. Sea como fuere, sabemos que esto ha sido un gran problema y una gran prueba para muchos. Entonces, justamente leyendo este pasaje, quiero animarles a recordar que todo sufrimiento tiene su propósito. Dios es soberano, Dios sabe lo que hace, Dios no se equivoca. Y aunque pensamos a veces de que todo esto es para mal, en realidad muchas cosas son para bien. Y Dios tiene un propósito para cada una de las cosas y Él encamina las cosas a bien. Ahora, en según de Corintios, capítulo 1, versículo 4, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros también consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que somos nosotros consolados por Dios. Una cosa importante es recordar que muchas de las cosas que nos suceden es porque Dios tiene en su plan soberano el deseo de que nosotros podamos encontrar consolación en la persona de Dios. Una de las formas que nosotros somos consolados es que si sufrimos. Es decir, si yo no sufro, yo no sé qué es el consuelo. Si yo no sufro, yo no sé qué es, yo no sé lo que significa que alguien venga y con sus palabras, con un abrazo, te anime, te consuele en el medio del dolor. Si no pasamos por dolor, si no pasamos por sufrimiento, no vamos a comprender la magnitud o la realidad de lo que significa el consuelo, pero no solamente de las personas hacia nosotros, sino también el consuelo de parte de Dios hacia nosotros por medio de su palabra. Y es en medio del dolor donde justamente se hace latente el libro de los Salmos, promesas del Señor, y uno se conmueve recordando lo maravilloso que es Dios a través de la Biblia. Mientras uno lee, se anima. Entonces, no solamente es que Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas para justamente Él consolarnos por medio de su palabra, por medio de su espíritu, sino que nosotros, al atravesar esos momentos duros, tenemos la experiencia vivida de lo que es el sufrimiento y de lo que es el consuelo de Dios. Por lo tanto, cuando vemos casos donde otras personas están sufriendo lo mismo que nosotros hemos sufrido, podemos, ¿no?, con total autoridad bíblica, porque creemos y hemos pasado esa prueba, pero por experiencia también, poder consolar a otros. Mire, por ejemplo, yo a los 9 años perdí a mi mamá, y yo entiendo y sé lo que es ser huérfano y entiendo el proceso del dolor de toda esa etapa. Pero yo no entiendo lo que es perder un hijo. Entonces hay otras personas, hay otros hermanos que entienden claramente lo que significa perder un hijo. Yo no entiendo eso. Y la verdad no quisiera entenderlo. Porque es doloroso. Yo me imagino. Pero realmente no sé qué significa. No entiendo la magnitud del dolor y cómo Dios puede consolar algo tan doloroso. Yo no lo entiendo. Entonces, cada uno de nosotros ha tenido experiencias dolorosas de sufrimiento, donde Dios nos ha consolado y nos sigue consolando. Bueno, esa experiencia nos sirve para poder ayudar a otros, a consolarlos a ellos con el mismo consuelo con que Dios nos ha consolado. Una segunda cosa, lo vemos en el versículo 9, ahí mismo, 2 Corintios 1, dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Una cosa que Dios permite, un propósito por el cual Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas, es justamente para que aprendamos a no confiar en nosotros mismos, que confiemos en Dios. Ciertamente hay muchas cosas que Dios puede evitar en nosotros cuando tomamos una decisión. Por ejemplo, yo sé que me estoy casando con una señorita que no debo. Yo sé que estoy tomando
una carrera que no debo. Yo sé que estoy haciendo un viaje que no debo. Y Dios sabe todo eso. Dios sabe que eso nos va a lastimar. Pero ¿por qué no lo evita? ¿Por qué no se para frente a nosotros y lo evita? Es porque Dios muchas veces nos está enseñando, al permitir eso, de que es mejor siempre consultarle a Dios. Es mejor preguntar a Dios. Confiar en Dios, nuestra vida, nuestros caminos, nuestro propósito, nuestras metas, todo lo debemos poner en las manos de Dios, y eso es mucho mejor. Es mucho mejor preguntar a Dios, consultar a Dios, como lo hacían en el Antiguo Testamento, y Pablo preguntaba a Jesús, preguntaba a Dios. En el Antiguo Testamento el rey David consultaba a Dios, y tenemos varios ejemplos. ¿Sabe por qué? Porque consultar, preguntar a Dios habla de nuestra dependencia, habla de nuestra confianza en Dios. Pero cuando yo no oro, que es más o menos lo mismo, cuando yo no oro, cuando yo no hablo con Dios, no consulto a Dios, entonces lo que estoy diciendo implícitamente es que yo sé todo, yo confío en mí mismo, y la Biblia dice, no te apoyes en tu propia opinión, confía en Dios, haz el bien y Él hará. Entonces, no podemos pensar que nosotros sabemos más que Dios. Entonces, ahí está la dependencia de Dios en cuanto a eso. Y si estamos sufriendo por malas decisiones, y a veces nos preguntamos, pero ¿por qué Dios por qué Dios no lo evitó? Bueno, justamente para que aprendiéramos en carne propia de que es mucho mejor, antes de tomar cada decisión importante, consultarle a Dios, hablar con Él. Una tercera razón que podemos encontrar es que en el libro de Romanos se menciona, en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 3, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Los problemas producen paciencia. Los problemas producen paciencia. Dios, a través de los problemas, moldea nuestro corazón, moldea nuestro carácter. Nos enseña a confiar en Él, nos enseña paciencia, nos enseña amor, nos enseña a tolerar. Debemos tomar los tiempos difíciles como algo que nos ayuda a nuestro carácter, que nos acerca más a Dios. No solamente es la paciencia, son muchas otras cosas en nuestra vida donde nosotros, al atravesar por ellas, estamos creciendo en ese tipo de cosas porque Dios va trabajando en nuestra vida. A veces decimos, a veces oramos, Señor, ayúdame por favor, ayúdame a ser paciente. Y no es que Dios va a venir con una varita mágica y nos va a golpear la cabeza y ya de repente somos muy pacientes. No, no funciona así. Lo que va a pasar es que van a suceder cosas que no queremos y en las cuales tenemos que poner en práctica lo que ya sabemos, que es justamente la paciencia. Hermanos, para terminar, Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 al 3 o 1 al 2, dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis, seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y mire lo que dice ahí, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. La última cosa, o la última razón por la cual Dios nos prueba o nos lleva a pasar por el camino del sufrimiento, es justamente porque Él quiere ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Él quiere saber cómo respondemos. Cuando Job en la Biblia recibe la prueba de parte de Dios, él no entendía todo esto. Perdió todos sus bienes, perdió todas sus riquezas, perdió sus 10 hijos, su esposa lo dejó y encima tenía una sarna maligna, sumamente complicada. Sus amigos lo dejaron, sus parientes lo abandonaron. Quedó solo prácticamente, habiendo sido él antes una persona muy generosa, muy ayudador con los demás, etcétera, etcétera. Él no entendía, sin embargo, el único propósito, por lo menos se ve, que Dios lo que quiso es probar su corazón. En medio de tanto sufrimiento, Job, dice la Biblia, no pecó con sus labios y nunca culpó a Dios de esos momentos duros. Él sabría seguramente que había algo, alguna razón, pero él no la entendía. ¿Qué reveló el sufrimiento? ¿Qué reveló el dolor del corazón de Job? Confianza en Dios. A pesar de que no entendía, su confianza estaba puesta en Dios. Abraham, Dios le dice, sacrifica a tu hijo, a tu único hijo. Y Abraham lo iba a hacer. En medio de eso, tan difícil, sacrificar a tu propio hijo, Abraham pasa la prueba, porque al momento ya de sacrificar a su hijo, el ángel le dice, no, detente, porque Dios sabe ahora
lo que hay en tu corazón. Dios sabe que tú le amas más a Él que a tu propio hijo. Entonces, hermanos, cuando tengamos momentos difíciles, pruebas, dolores en nuestra vida, si no es una cosa, es la otra. Yo por lo menos le he dado 4 razones de por qué Dios permite el sufrimiento en nuestra vida. Alguna de ellas ha de ser la razón por la cual Dios está trabajando en nosotros. Todas las respuestas están en la Biblia. Y si en algún momento usted sufrió o está sufriendo y están pasando momentos difíciles y duros, más que todo en estos tiempos de pandemia, y usted dice, no entiendo por qué Dios está permitiendo esto. Espero que estas 4 razones que le compartí puedan responder a esa pregunta y usted pueda tener paz y gozo en el Señor y en sus promesas. Dios les bendiga, hermanos.